Una madre es capaz de llegar hasta donde absolutamente nadie más iría cuando pierde a una hija. En una región completamente dominada por el miedo, donde las desapariciones eran ignoradas por todos y los criminales actuaban sin ningún tipo de freno, una mujer común y corriente decidió hacer lo que nadie más hacía, sin entrenamiento, sin apoyo y prácticamente sola. Ella comenzó a rastrear, a identificar y a derribar uno por uno a todos los involucrados en la desaparición de su propia hija. Lo que empezó como una simple búsqueda de respuestas, se fue convirtiendo en una persecución absolutamente implacable, y terminó poniendo cara a cara a una madre con uno de los grupos más peligrosos de todo el país. En enero de 2014, la ciudad de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, vivía uno de los periodos más tensos de toda su historia reciente. La rutina ahí ya no era para nada normal. El miedo formaba parte del día a día de cada habitante. Grupos criminales llevaban años disputando el control del territorio. El cartel de los Zetas, que antes tenía vínculos directos con el cartel del Golfo, ahora estaba en guerra abierta contra sus propios antiguos aliados. El resultado de todo eso era visible en absolutamente todo. Negocios cerrando sus puertas, familias huyendo a toda prisa y calles cada vez más vacías y silenciosas. Las situaciones extremas empezaron a volverse casi normales para la gente de ahí. Enfrentamientos constantes, desapariciones frecuentes y el hallazgo de sitios con varios restos humanos enterrados dejaron de impactar como antes. Cuando surgían casos con menos de 20 víctimas, muchas veces ni siquiera llegaban a convertirse en noticia destacada. En medio de ese panorama tan oscuro, personas completamente comunes terminaban siendo afectadas. No importaba quién fuera ni qué hiciera. Los grupos comenzaron a secuestrar civiles como forma de obtener dinero rápido o incluso para forzar reclutamientos. Y no había ninguna garantía de nada, ni siquiera después de que se realizara el pago. Mientras tanto, las autoridades avanzaban muy poco o nada. Las investigaciones no progresaban. Las desapariciones se iban acumulando y muchas familias se quedaban completamente sin respuesta. Fue exactamente en ese ambiente donde la historia de Miriam Rodríguez comenzó a tomar forma. Entre las familias afectadas por esa realidad estaba la de Karen Alejandra Salinas Rodríguez. Su hermano, Luis Sáenz Rodríguez, tomó la decisión de abandonar la ciudad para escapar del riesgo constante que se vivía ahí. Karen, en cambio, no tuvo esa opción. Ella se quedó en San Fernando, junto a su mamá, Miriam Rodríguez, para terminar sus estudios y seguir ayudando con el pequeño negocio familiar. Tenían una tienda de ropa con estilo vaquero llamada Rodeo Boots. La rutina de Karen era bastante sencilla. Algunos días de la semana iba a la escuela, y los otros los pasaba trabajando en la tienda junto a su mamá. Miriam también hacía varios trabajos para poder sostener el hogar, incluyendo servicios fuera del país, como trabajar de niñera en Texas. A pesar del tenso panorama que las rodeaba, la vida de ella seguía adelante dentro de lo posible. Hasta el día 23 de enero de 2014. Ese día, Karen iba manejando y se estaba acercando a un cruce. Era un momento completamente normal, uno más del día. Pero de repente, dos camionetas rodearon su carro por completo. Los vehículos le cerraron el paso por ambos lados sin darle ninguna salida. Hombres armados bajaron rápidamente de los vehículos y la metieron a la fuerza en uno de los carros. Todo pasó en cuestión de pocos segundos. Ellos no estaban actuando por impulso ni por casualidad. Llevaban días observando a Karen de cerca. Sabían exactamente por dónde pasaba, sus horarios y toda su rutina diaria. Después de agarrarla, fueron directo a la casa de la familia sin perder tiempo. El plan era secuestrarla y pedir el rescate de inmediato. Ya conocían la dirección, así que no tuvieron que buscar nada. Dentro de la casa, Karen fue mantenida en el suelo de la sala, completamente amarrada y sin poder reaccionar. Los secuestradores solo esperaban que llegara Miriam, pero algo salió de control. Un hombre tocó la puerta. Era un mecánico que Miriam había llamado para hacerle mantenimiento al carro que usaba ese día. Él no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando adentro. Los secuestradores entraron en alerta inmediatamente. Sin saber bien cómo manejar esa situación inesperada, decidieron retener al mecánico ahí también, como rehén. Incluso con ese imprevisto, Miriam no apareció esa tarde. Estaba trabajando fuera del país, en Estados Unidos. Ante esa situación, el grupo decidió cambiar el plan por completo. Se llevaron a Karen de ahí. Unos días después, el mecánico fue liberado. No era el objetivo principal del operativo, así que terminaron descartándolo sin más.
A partir de ese momento, los secuestradores empezaron a contactar directamente a Miriam. Vinieron las llamadas, las amenazas, las exigencias y las promesas que nunca quedaban del todo claras. La presión psicológica comenzó a hacerse sentir con fuerza. Para intentar garantizar la liberación de su hija, Miriam tuvo que recurrir a su esposo, Luis. Juntos lograron reunir una suma bastante importante, alrededor de $1 millón, el equivalente a aproximadamente $77.000 en aquella época. Para lograrlo, vaciaron absolutamente todo lo que tenían y además tuvieron que recurrir a un préstamo bancario. En esa región existían líneas de crédito específicas para casos de rescate, lo que ya dejaba muy claro cuán común y frecuente era esa situación ahí. La entrega del dinero se hizo exactamente como los secuestradores lo ordenaron. Luis dejó la bolsa con el dinero cerca de un centro de salud que ellos mismos indicaron. Después de eso, se dirigió a un cementerio de la zona donde supuestamente debía ocurrir la liberación de Karen. Ese era el trato acordado, pero nadie apareció. El tiempo pasó y no hubo ninguna señal de nada. Todo el esfuerzo realizado, todo el dinero entregado y toda la esperanza depositada no dieron ningún resultado. Fue justo en ese punto donde algo cambió profundamente dentro de Miriam. Aunque seguía esperando con todo su ser volver a ver a su hija, entendió que tenía que actuar de una manera completamente diferente. Entonces tomó una decisión muy arriesgada. Se puso en contacto directamente con integrantes del cartel y les pidió una reunión cara a cara. Las probabilidades de que eso funcionara eran prácticamente mínimas. Aún así, sorprendentemente, aceptaron la propuesta. Un emisario fue enviado para encontrarla en un lugar público. Miriam fue sola. El encuentro ocurrió en un restaurante de la ciudad. Frente a ella se sentó un joven delgado que parecía tranquilo. Durante la conversación, él afirmó que el grupo no había secuestrado a Karen y que no sabía dónde estaba, pero al mismo tiempo ofreció ayuda para encontrarla a cambio de dinero. Miriam no discutió. Pagó ahí mismo una cantidad inicial de $2.000. Mientras conversaban, ella prestaba atención a cada detalle. La apariencia del chico, su forma de hablar, sus gestos, todo. Un detalle llamó aún más su atención. Un radio sujeto a su cinturón. En cierto momento el aparato hizo ruido. Una voz del otro lado llamó al joven por un apodo Sama. Miriam guardó ese nombre. Después del encuentro, el contacto empezó a desaparecer. Las llamadas ya no eran atendidas. Los mensajes quedaban sin respuesta. Y entonces aparecieron nuevas personas diciendo ser responsables del secuestro. Cada una pedía más dinero. Miriam pagó de nuevo y una vez más no recibió nada a cambio. Ese ciclo se repitió varias veces. Con cada pago llegaba una nueva expectativa y, poco después, una nueva frustración. La situación fue desgastando completamente a la familia. Con el paso de las semanas, la realidad empezó a pesar de verdad. Después de otro intento sin respuesta, Miriam tomó una decisión. Bajó las escaleras, habló con su esposo y le dijo que no iba a seguir jugando ese juego. En ese momento aceptó una posibilidad que había intentado evitar con todas sus fuerzas. Karen no volvería. A partir de ahí, algo cambió por completo en su interior. Ya no era la misma mujer que esperaba junto al teléfono. Algo en ella se había apagado, y al mismo tiempo, algo completamente distinto había comenzado a encenderse. Miriam ya no actuaba igual que antes. Algo en ella había cambiado por completo. Había dejado en claro que ya no le importaba lo que pudiera pasarle a ella misma. Dijo que iba a ir tras las personas involucradas y que estaba totalmente dispuesta a enfrentar cualquier consecuencia que viniera. Poco después tomó otra decisión muy importante. Se separó de su marido, recogió todas sus cosas y dejó la ciudad. Se fue a vivir con su hija mayor, Azalia, en Ciudad Victoria. La vida de Miriam entró en una nueva etapa completamente distinta. Consiguió empleo como secretaria en un centro de salud. También hacía trabajos extra por las tardes, como limpieza de casas y servicios de niñera para familias del vecindario. Pero en su tiempo libre se dedicó completamente a una sola cosa: investigar. Decidió buscar respuestas por su propia cuenta, sin esperar a nadie más. El primer paso fue encontrar al mecánico que había sido secuestrado junto con Karen aquella noche. Él le aportó información muy valiosa. Entre esas cosas, confirmó la presencia de un joven involucrado directamente en el crimen, conocido por un apodo que Miriam ya había escuchado antes: Sam. Ahora tenía la certeza de que era el mismo hombre que había visto en el restaurante. Con solo un apodo y el recuerdo de su cara, encontrar a alguien en una ciudad entera parecía prácticamente imposible, pero Miriam encontró la manera. Entró a la cuenta de Karen en redes sociales y empezó a analizarlo todo con mucha calma. Likes, comentarios, etiquetas, fotos, videos, absolutamente todo lo que pudiera revelar alguna conexión. Pasó días enteros haciendo eso, revisando cada detalle, hasta que encontró una imagen. En ella estaba el hombre
hombre que conocía como Sama, junto a una joven vestida con uniforme de trabajo. A partir de esa foto, Miriam comenzó a investigar a esa chica con la misma dedicación. El uniforme la llevó hasta una heladería ubicada en Ciudad Victoria. Era una pista concreta y real. Empezó a observar el lugar todos los días sin falta. Durante semanas enteras, Miriam estuvo siguiendo de cerca la rutina de esa joven. Anotaba horarios, movimientos y patrones de comportamiento. La idea era simple. Si esa chica tenía alguna relación con Sama, en algún momento él terminaría apareciendo por ahí. Y apareció. Cuando el hombre surgió, Miriam no perdió ni un segundo. Lo siguió discretamente. Observó con atención a dónde se dirigía y finalmente descubrió dónde vivía. En los días siguientes, continuó monitoreándolo de cerca hasta estar completamente segura de que era él. La primera fase de su investigación personal estaba completa. Ahora necesitaba acercarse más, pero había un problema importante. Él podía reconocerla fácilmente. Entonces Miriam hizo algo completamente radical. Cambió su apariencia de forma total. Se cortó el cabello, lo pintó de rojo, modificó su estilo de ropa y también su maquillaje. Quedó prácticamente irreconocible. Pero además de cambiar la apariencia física, también creó una identidad completamente nueva. Usó un uniforme antiguo de la época en que trabajó en el área de la salud y comenzó a presentarse como una funcionaria pública encargada de hacer recolección de datos. Con esa cobertura, empezó a tocar de puerta en puerta en la zona donde vivía el sospechoso. Mientras fingía aplicar encuestas, Miriam conversaba con los vecinos, hacía preguntas, observaba las respuestas con atención y reunía información valiosa. La estrategia funcionó muy bien. Consiguió el nombre completo del hombre, Uriel Ulises Elizondo Soto, de 19 años de edad. También obtuvo detalles importantes sobre su familia y su entorno. Con toda esa información, Miriam buscó a las autoridades, habló con policías locales, estatales y federales, y les presentó absolutamente todo lo que tenía, pero no encontró el apoyo que esperaba. Por miedo o por falta de pruebas formales, nadie quiso actuar. Después de insistir durante un tiempo, un agente federal finalmente decidió ayudarla. Impresionado con el nivel de detalle de su investigación, logró conseguir una orden de arresto. Era la oportunidad que tanto habían esperado para avanzar. Pero algo salió terriblemente mal. Cuando la policía fue hasta la casa de Uriel, él ya no estaba ahí. Había desaparecido sin dejar rastro. A pesar de ese duro revés, Miriam no se detuvo ni un momento. Siguió investigando sin descanso, buscando más nombres, más apodos y más conexiones, principalmente a través de las redes sociales. Al mismo tiempo, comenzó a ser algo aún más difícil y doloroso. Cada vez que aparecían noticias sobre lugares donde se habían encontrado restos humanos, ella iba hasta allá personalmente. Participaba en las búsquedas, cavaba con sus propias manos y entregaba el material encontrado para su análisis. Sin suficiente apoyo por parte de las autoridades, Miriam decidió involucrar a su propia familia en la investigación, les mostró fotos, nombres y detalles clave. Hizo que todos memorizaran bien la cara de Uriel. A pesar de que trabajaba para sostener el hogar, siempre llevaba consigo una bolsa. Dentro de ella había un cuaderno lleno de anotaciones, fotos, nombres de sospechosos y una arma. Sabía perfectamente los riesgos que corría, pero no retrocedía. El 15 de septiembre de 2014, algo finalmente ocurrió. Su hijo Luis llamó muy nervioso y le dijo que había visto a un joven en la tienda de la familia. Lo reconoció de inmediato. Era Uriel. Cerró el local de inmediato y comenzó a seguir al sospechoso mientras la policía era alertada. Poco tiempo después, fue interceptado en la plaza principal de la ciudad. Intentó resistirse, discutió y trató de escapar como pudo, pero no lo logró. Fue arrestado. Tras su detención, Uriel fue vinculado directamente a la desaparición de Karen. Admitió su participación en el secuestro y, tratando de reducir su situación, comenzó a revelar los nombres de otros involucrados en el caso. Ese mismo día, otro sospechoso fue arrestado, Cristian José Zapata González, quien acababa de cumplir 18 años. Estaba visiblemente perturbado. Durante el interrogatorio, mostraba mucho nerviosismo y en un momento llegó a pedir comida. Miriam estaba presente en el lugar. A pesar de saber de su participación en todo esto, tomó una actitud que sorprendió a todos los que estaban ahí. Le llevó comida al joven. Para ella, independientemente de lo que él hubiera hecho, seguía siendo hijo de alguien. Después de eso, Cristian decidió hablar. Contó detalles del caso, reveló los nombres de otros involucrados e indicó un lugar específico, un rancho abandonado al final de un camino de tierra. Ahí, según él, estaban enterradas varias víctimas, incluyendo a Karen. El lugar ya había sido escenario de otro enfrentamiento anteriormente, con señales de disparos y ejecuciones que no tenían relación con el caso, pero ahora se convertía en pieza central en la búsqueda de respuestas y marcaba una nueva etapa en la investigación de Miriam, que ya no era solo
solo sobre encontrar a su hija, sino sobre entender todo lo que realmente había ocurrido. Miriam no se quedó esperando ningún trámite oficial. En cuanto llegó al lugar señalado, empezó a actuar por su cuenta, tal como llevaba meses haciéndolo. Agarró herramientas y se puso a cavar con sus propias manos, apartando y revolviendo la tierra con desesperación, buscando cualquier señal, por mínima que fuera, que pudiera llevarla hasta su hija. Y en medio de esa búsqueda empezaron a aparecer indicios realmente inquietantes. Había huesos humanos esparcidos por el terreno, además de objetos personales que habían pertenecido a otras víctimas. Pero entre todo aquello, hubo algo que le impactó de inmediato: una bufanda que reconoció al instante como de Karen. Y eso no fue lo único. También encontró un cojín que venía de la camioneta de la familia. Eso ya casi no dejaba dudas de que Karen había pasado por ahí. La escena era durísima y dejaba claro que ese sitio escondía algo muchísimo más grande que un solo caso. A partir de esos hallazgos, las autoridades fueron alertadas y comenzaron a investigar el terreno de una forma mucho más amplia. Lo que salió de allí fue considerado alarmante. La cantidad de restos y objetos encontrados indicaba que aquel rancho había sido usado una y otra vez. A pesar de todas las pistas que habían encontrado, las primeras pruebas oficiales dieron una respuesta que nadie esperaba. Los análisis iniciales decían que ninguno de los restos hallados pertenecía a Karen. Para Miriam, eso no tenía ningún sentido. Ella había visto esos objetos con sus propios ojos y estaba completamente segura de que su hija había pasado por ese lugar. Aún así, los resultados no lo confirmaban, y ella, claro, no estaba dispuesta a aceptar esa conclusión. Exigió nuevos análisis. Quería que todo el material se revisara otra vez, con mucho más cuidado. Mientras tanto, tomó una decisión: no iba a detenerse. Al contrario, se volvió todavía más decidida. Fue justo en ese momento cuando empezó a reconstruir toda la línea de tiempo del caso, buscando cualquier detalle, por mínimo que fuera, que pudiera haber pasado desapercibido. Mientras repasaba todo otra vez, hubo un momento muy concreto que se le clavó a Miriam en la cabeza. 2 días después del secuestro de Karen, ella y su hija mayor habían salido a almorzar con una vecina joven llamada Elvia. En ese momento, Elvia aseguró que no sabía absolutamente nada, pero había algo en su actitud, en su manera de hablar, que dejó a Miriam con una incomodidad difícil de sacarse de encima. En ese instante no terminaba de encajar, no tenía una explicación clara, pero ahora esa sensación volvía con muchísima fuerza. Con el tiempo empezaron a surgir datos de que habían visto a Elvia lejos del barrio, aunque su propia familia la había dado por desaparecida. Y eso encendió una sospecha muy concreta: no estaba desaparecida, estaba escondida. Además, Miriam descubrió que Elvia ya había tenido una relación con uno de los cómplices mencionados en confesiones anteriores. Eso la conectaba de forma directa con el caso. Sin perder tiempo, Miriam volvió a hacer lo que mejor sabía. Empezó a vigilar la prisión en los horarios de visita, convencida de que Elvia podía aparecer para ver a alguien involucrado en todo esto. Fueron semanas enteras observando, esperando el momento exacto, sin hacer ruido ni levantar sospechas, hasta que en uno de esos días Elvia por fin apareció. En ese instante, las sospechas terminaron de confirmarse. Miriam siguió a la joven hasta su casa, y con toda la información que había reunido hasta entonces, se puso en contacto con la policía. En agosto de 2014, Elvia fue arrestada. Las investigaciones dejaron claro que tenía una participación directa en el caso. Los registros telefónicos mostraron que las llamadas de extorsión hechas a la familia de Karen habían salido desde su propia casa. Y no solo eso, también estaba relacionada con otras desapariciones ocurridas en la región de San Fernando. Pero incluso con una detención más, Miriam sabía que todavía había muchas personas implicadas. Los datos indicaban que varios cómplices ya habían abandonado la ciudad. Estaban viviendo vidas aparentemente normales en otras zonas, como si nada hubiera pasado. Algunos trabajaban como repartidores de gas, choferes o vendedores ambulantes. Era como si se hubieran mezclado por completo entre la gente común, pasando desapercibidos. Entonces Miriam empezó a rastrear esos nombres uno por uno, sin detenerse. Una de las pistas la llevó hasta la ciudad de Aldama, también en Tamaulipas. Allí identificó a un hombre llamado Enrique Roel Rubio Flores. Había cambiado por completo de vida y ahora asistía con frecuencia a una iglesia cristiana. Miriam reunió toda la información y se la entregó a la policía. La captura ocurrió durante un culto religioso, y cuando la familia de él pidió compasión, Miriam respondió sin rodeos. Preguntó dónde había estado esa misma compasión cuando a su hija la eliminaron.
Un año después del hallazgo en el rancho, se realizaron nuevos análisis, esta vez con el respaldo de especialistas forenses de los Estados Unidos. Los resultados finalmente trajeron una respuesta definitiva y contundente. Entre todos los materiales encontrados en ese lugar, un hueso específico presentó correspondencia directa con el ADN de Karen. Eso confirmó lo que Miriam ya sabía desde el principio. Su hija había sido ejecutada y enterrada en ese rancho. El caso, que ya era sólido, ganó aún más repercusión a nivel nacional. La historia empezó a aparecer en medios de todo el país. Con la exposición del caso, Miriam comenzó a ser reconocida públicamente por mucha gente. La gente la abordaba en la calle, y muchas madres le mostraban respeto y admiración por su valentía y su fuerza. Ella empezó a acercarse a otras familias que también buscaban a sus seres queridos desaparecidos. Participó en grupos de apoyo y se involucró cada vez más en este tipo de causas tan importantes. Con el tiempo, llegó a crear su propio colectivo dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas. Aún así, no abandonó el caso de su hija. Seguía investigando activamente y buscando a los responsables que todavía seguían libres. Durante una de esas investigaciones, Miriam consiguió una nueva pista muy importante. Descubrió que uno de los involucrados había huido hacia la zona fronteriza con los Estados Unidos. Estaba trabajando vendiendo flores en un puente muy cercano a Texas. Con esa información en mano, Miriam fue directamente hasta el lugar. Llevaba consigo una descripción detallada del sospechoso y también un arma. Después de un año entero intentando encontrarlo, por fin lo logró. Lo acorraló contra una reja en plena luz del día, sin dudarlo ni un segundo. No le dejó ningún espacio para escapar. Le apoyó el arma en la espalda y lo mantuvo ahí completamente bajo control. Luego llamó a la policía y esperó con calma. Estuvo casi una hora entera en esa situación hasta que los agentes llegaron y realizaron la detención formal. El 22 de marzo de 2017 surgió un nuevo problema muy serio. Hubo una fuga en la prisión de Ciudad Victoria. 29 detenidos lograron escapar. Entre ellos estaban 2 hombres vinculados directamente al caso de Karen. Eso encendió una alarma de inmediato en todos lados. Miriam empezó a temer seriamente por su propia vida. Ante esa situación tan peligrosa, solicitó protección oficial. Hizo pedidos tanto a nivel nacional como internacional. Las autoridades accedieron a ofrecer algún tipo de apoyo concreto. Comenzaron a hacer rondas periódicas en su casa y también en su lugar de trabajo. Pero en la práctica, la protección seguía siendo muy limitada. Aún con el riesgo aumentado, Miriam siguió adelante sin detenerse. Al mes siguiente, rastreó a otra sospechosa en Ciudad Victoria. Esta vez se trataba de una mujer que trabajaba como niñera. Pasó varios días observando con paciencia la rutina de la sospechosa. Se quedaba dentro del carro, estacionada justo frente a la casa donde trabajaba esa mujer. Con suficiente información reunida, la policía consiguió una orden de arresto. Durante el operativo, la sospechosa intentó huir desesperadamente. Miriam, que estaba cerca del lugar, salió corriendo detrás de ella sin pensarlo 2 veces. Aún estando en una situación de riesgo evidente, decidió actuar de todas formas. Durante la persecución, terminó cayendo al suelo y sufrió una fractura en el pie. Aún así, no se detuvo en ningún momento. Continuó corriendo hasta que la mujer fue finalmente capturada. Con ese arresto, un nombre más fue agregado a la lista de involucrados detenidos. Aunque estaba lastimada y necesitaba usar muletas para caminar, Miriam no frenó ni un poco. Siguió de cerca el caso y continuó apoyando activamente las investigaciones, sin importar el dolor que sentía. El 10 de mayo de 2017, que ese año coincidió con el Día de las Madres, Miriam asistió al funeral de otra víctima. Esa noche regresó a su casa en San Fernando. Al llegar se encontró con algo que no esperaba para nada. Un vehículo se detuvo muy cerca de su vivienda. Las puertas se abrieron de golpe y varios hombres armados bajaron rápidamente. Sin ningún tipo de aviso comenzaron a disparar. Miriam intentó llegar hasta la puerta de su casa, pero recibió varios impactos en las piernas y en otras partes del cuerpo. Adentro de la casa, Luis escuchó los disparos y salió corriendo hacia afuera. Cuando llegó, encontró a Miriam caída en medio de la calle. Su mano todavía estaba dentro de la bolsa, aferrando con fuerza el arma que siempre acostumbraba llevar consigo. Fue trasladada de urgencia a un hospital, pero no logró sobrevivir a las heridas durante el trayecto. La muerte de Miriam generó una conmoción enorme en todo el país. El hecho de que ocurriera justamente el Día de las Madres llamó aún más la atención y, tiempo después, 4 personas involucradas en el ataque fueron identificadas. 2 de ellas eran fugitivos de prisión.
desesperación, exactamente como ella lo temía desde hacía tiempo. A pesar de todo lo que logró conseguir, la historia terminó de una manera muy amarga. Enfrentó el crimen prácticamente sola en dos momentos decisivos. Primero, cuando buscaba respuestas sobre la desaparición de su hija. Después, cuando ya sabía perfectamente que su propia vida estaba en riesgo. Aún así, llegó hasta el final y dejó atrás un caso que sin ella probablemente nunca habría avanzado. No olvides suscribirte para ver más videos como este.